Y tengo en mis manos un libro que se llama Está entre nosotros, que habla del fenómeno de la ultraderecha, de lo que nos tocó vivir en los últimos tiempos con la irrupción de Javier Milei, que terminó en la presidencia de la Nación. La semana que pasó se cumplió un mes de que Milei llegara a la Casa Rosada y que se convirtiera formalmente en el presidente de la Nación. Pablo Semán es antropólogo y sociólogo, fue el coordinador de este libro y además escribió un texto que está muy bueno, muy lúcido, que ayuda a abrir perspectivas sobre todo del fenómeno de la llegada de Milei. Está con nosotros Pablo desde Buenos Aires, te saludamos desde Córdoba, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, creo que si ustedes me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, hablaba recién con la audiencia del libro que coordinaste, que bueno, explica un poco y trata de abrir muchos interrogantes y los hace en relación al fenómeno de Milei presidente. Se cumplió el 10 de enero un mes de Milei presidente. Quería arrancar preguntándote si has visto alguna diferencia entre lo que lo convirtió en el fenómeno y lo llevó a ser presidente y la realidad, ¿no? El presidente que tuvo que actuar y que tuvo que tomar decisiones en este mes, en algunos casos echando por la borda, muchos piensan eso, un discurso mucho más radical y en otros ha mantenido ciertas posturas que lo llevaron a ser presidente. ¿Qué análisis haces Ujú. vos de ese primer mes? Mira, yo creo que Milei ha sido bastante consecuente con la mayor parte de las cosas que dijo durante la campaña. Creo que sí tiene rasgos de, digamos, de pragmatismo. No son necesariamente de moderación, sino de entender que su programa tiene un horizonte y para llegar a ese horizonte tiene que disponer de medios, ¿no? Y entonces su, su, su gobierno, su primer mes de gobierno ha sido sobre todo alinear los medios respecto del horizonte. No lo entiendo como pragmático en el sentido de moderarse o de cambiar sus objetivos. Creo que lo que más o menos estaba implícito en su promesa electoral, lo más. Y creo por eso retiene el mismo porcentaje de apoyo del electorado por un lado y también el mismo porcentaje de rechazo por el otro. Creo que nadie tiene mucho derecho a estar sorprendido, ni los que votaron a favor ni los que votaron en contra. Más allá de que la forma de entender el programa sea siempre, nadie entiende literalmente un programa y nunca se enuncia literalmente un programa. Hace muchos años que en la política argentina nadie enuncia literalmente un programa. Ujú. Así que me parece previsible lo que viene proponiendo. eh, y en todo caso queda por ver cuáles van a ser las disputas que se entablen a partir de este programa que él propone, ¿no? Que es lo que se está discutiendo aparte en el Parlamento, en parte. Ujú. En el libro planteas en tu texto algo que me pareció muy interesante, es que estaba la disputa por el... Mucho se discutía sobre el pasado, pero la disputa sobre el futuro estaba libre ahí, ¿no? Milei toma esa disputa y la llena de contenido, ¿no? A partir de lo que planteabas ahí como una idea general de soy el único, al menos uno de los pocos que plantea un futuro. ¿Qué tipo de futuro está planteando ahora, ¿no? Con este pragmatismo que decir que no ha sorprendido a nadie, pero que tiene como digamos, una descripción muy cruda de lo que va a venir, ¿no? Un futuro muy duro, Ujú, dice el propio Milei y los ministros, en los próximos meses, ¿no? Ese futuro ahora tiene ujú. contenido y es mucho más difícil de digerir para aquellos que lo votaron, por ejemplo. Mira, yo primero, que ese plan de futuro que se está poniendo en marcha, eh, es un futuro donde, en principio, supuestamente, el gran regulador va a ser el mercado Ujú, y como muchos podían suponerlo, el mercado no es una cosa anónima ni infinita, sino sobre todo el mercado hay una relación de fuerzas, hay empresas que son más poderosas que otras, entonces el gobierno donde algunas empresas van a tener mucho poder. En segundo lugar, creo que como el motivo del voto a Milei es el rechazo a lo anterior, lo que aparecen como malestares de la propuesta de gobierno de Milei no necesariamente van a ser rechazados y además mucho menos van a volver el campo político hacia atrás. A ajá, ver, supongamos que alguna gente, a mucha gente,
estos cambios les traigan malestar. Bueno, en parte era previsible porque por eso muchos votaron en contra. Digamos, casi la mitad de la Argentina, más de la mitad de la Argentina votó a favor de Milei. Supongamos en la mitad, en el 55% que votó a Milei. Bueno, yo creo que ahí va a haber también malestar, pero eso no va a hacer que esas personas que votaron a Milei vuelvan a votar, por ejemplo, al peronismo. Ajá. ¿No? La historia no vuelve hacia atrás, no llueve para arriba. Y entonces yo creo que lo que va a pasar es que va a haber una recomposición del campo político, donde igual creo que Milei, por ahora, tiene muchas posibilidades de retener una parte importante de lo que tuvo y de lo que tiene. Eh, ¿Por qué? Porque la gente que votó contra el estado de cosas anterior está muy en contra y entiende que una parte de los malestares del presente no se deben al gobierno presente, sino al estado de cosas anterior. Entonces, en todo caso, pedirá más cambios, pero nunca va a querer volver, estoy refiriéndome al 55% que votó Milei, nunca querrían volver hacia atrás. Me parece difícil que quieran volver hacia atrás. Como yo además pienso que el plan de Milei no necesariamente va a tener un gran éxito, sí pienso que su votación se va a fragmentar y su alianza va a tener que ser recompuesta si es que puede recomponerla. Pero pienso que mucha gente por ahora percibe el malestar económico como un mal necesario. Ajá. Hay que ver hasta dónde llega ese malestar económico para romper esa percepción y que se cree otra. Eso que vos marcabas lo traslado a la lectura de varios sectores políticos. Por ejemplo, el radicalismo, en la voz de Rodrigo de Loredo, el presidente del bloque, dijo: nosotros no vamos a ser los que nos vamos a oponer al proyecto de ley, de este mega proyecto que presentó en el Congreso. Pero también hay sectores del peronismo que han jugado rápidamente sus cartas para apoyar a Milei, ¿no? El caso del ex gobernador Juan Schiaretti y ahora Martín Yayora de Córdoba, ¿no? Jugando un juego estratégico donde, bueno, vamos a dar gobernabilidad y algunas cosas, por supuesto, no las vamos a apoyar. Es porque están leyendo también esto que marcás vos, que ese 55% no va a volver, y en el caso del peronismo, por ejemplo, no sé si tanto el radicalismo, entiende que tiene que trabajar sobre un nuevo peronismo que lo tenga Milei como alguien no enemigo, sino socio. Ujú. Mira, yo creo que en primer lugar esto es cierto, como estás nombrando dirigentes específicamente cordobeses y la propuesta de Milei tuvo Claro. en Córdoba un arraigo específicamente intenso, también creo que estos dirigentes están mirando el mapa electoral y político de Córdoba, Ujú. primero. En segundo lugar, creo que estos dirigentes están viendo, acompañando la experiencia de Milei o acompañando a la gente que acompaña la experiencia de Milei, un poco mirando a ver qué pasa. Esos dirigentes comparten una parte importante del programa de Milei, pero no toda, pero digamos, están tomando un tiempo para no ser ellos algo así como el estandarte de la agonía, ¿no? Para no ser los que puedan ser acusados de bloquear a Milei. Ahora, esos mismos dirigentes, si ven que Milei empieza a no dar resultados, y que la población percibe que no da resultados, yo creo que esos dirigentes van a proponerse como alternativa. Entiendo que se propondrían como alternativa, digamos, de mejor ejecución Claro. de varios aspectos de un programa que comparten. Al mismo tiempo, y esto ya es hacer futurología, eh, hay que ver si las tensiones que causa el gobierno de Milei no le terminan restando espacio a dirigentes que sean demasiado cautelosos en tomas de posiciones ahora, Ajá. ¿no? Porque, digamos, me parece que una cosa es tener una posición de centro en términos de izquierda y derecha, de liberales, estatistas, digamos, ser más híbrido si se quiere, y otra cosa es tener una posición de centro en términos de la dinámica gobierno-oposición. Ujú. No es exactamente lo mismo, y me parece que esos dirigentes están calculando cuál va a ser su momento opositor, si es que lo van a tener. Ujú. En el libro también hablas de este país de cuentapropistas, ¿no? De aquellos que han entendido que Ujú. el Estado les pone
palos en la rueda, no los han dejado progresar. También, bueno, marcas críticas hacia la idea del kirchnerismo, sobre todo, ¿no? La fuerza que más ha gobernado de ir hacia adelante con una situación que fue imposible llevar adelante y en los últimos 4 años tuvo su colapso. Esa idea que vos decís no va a tener vuelta atrás, también no va en el sentido de el Estado como centro de todo en el país, tampoco va a volver atrás, o esta idea cíclica de que volvemos siempre a los mismos problemas podría volver a darse. Es hacer futurología, como decís vos, pero me llamó la atención como dijiste, no va a volver atrás esa gente, aún teniendo problemas fuertes económicos. ¿Vos crees que eso está saldado en relación a lo que fue el kirchnerismo? Mira, son dos cosas diferentes y te agradezco la pregunta. En primer lugar, yo creo que el repudio al kirchnerismo, que ha sido la última versión de un planteo que tiene al Estado en el centro, ha sido muy repudiado el kirchnerismo. Ujú. Muchas de las críticas que se hacen al funcionamiento del Estado no son antiestatistas, sino críticas al funcionamiento del Estado, y eso se puede ver en las encuestas, incluso entre los votantes de Milei. Entonces yo creo que lo que va a tener más dificultades de volver como planteo es el kirchnerismo, no solo por su ejecución muy criticada de ese programa que pone el Estado en el centro, sino también porque el kirchnerismo tenía un programa político que parece ser como independiente de las circunstancias. Siempre es el mismo, la misma aspiración a la misma narrativa, que es: hay una crisis, viene un hombre audaz y que no tiene miedo y hace políticas y confronta con todos, y ellos mismos no se dan cuenta que esas confrontaciones llevaron a que ese proyecto político quede bloqueado primero en 2008 y después en 2015 Ujú. y de nuevo en 2023. Eh, Puede ser que en todo caso el planteo de un cierto regreso del Estado al centro de la escena provenga de la mano de otros dirigentes políticos y en ese caso además yo creo que sería un planteo que tendría más en cuenta al mercado, ¿no? Ujú. Me Claro. parece además que tal como se ha planteado discursivamente, no en la práctica, pero sí discursivamente, eh, esa oposición tan radical entre Estado y mercado es muy confusa finalmente. Parece clara, pero es confusa, porque tampoco es que el kirchnerismo, teniendo un planteo radical sobre el Estado, no dejase que participase el mercado, ¿no? Claro. Digamos, buena parte de la producción de este país sigue siendo privada, fue privada durante el kirchnerismo. Ujú. Fue más El kirchnerismo discursiva que en los intentó hechos. cierta posibilidad de dirigir la economía, pero que no prosperó. Y además, durante el kirchnerismo, muchísimos grupos económicos privados se beneficiaron. En todo caso, digamos, la gestión del capitalismo por parte del kirchnerismo fue problemática. Y además, perdón que me ponga a hacer una distinción de profesor, ¿no? Pero el capitalismo y los capitalismos que funcionan siempre tuvieron un Estado. No hay capitalismos sin Estado, ¿no? Salvo en los modelos más matemáticos de Milei, que son realmente modelos matemáticos, pero que yo sepa, en Estados Unidos no es que no hay Estado, en Europa creo que tampoco alguien podría decir que no hay Estado, y en algunos países, no sé, Japón o nuevos campeones del capitalismo, el Claro. Estado tiene una presencia central. Bueno, para cerrar, porque lo que decías es cierto, y Milei lo demostró, ampliando las partidas sociales. Una de las primeras medidas que anunciaron desde el gobierno fue ampliar las partidas relacionadas con la UH, por ejemplo, reconociendo que el Estado debía ir ahí a los sectores más vulnerables en el cortísimo plazo, ¿no? Así que también eso tiene que ver con lo que hablabas al principio, el pragmatismo. Me parece que incluso ahí, con un Milei, un libertario de extrema derecha, reconoce que si no está el Estado ahí, no va a estar nadie, ¿no? Sí, al mismo tiempo cabría una cierta observación crítica sobre eso, que es: yo creo que Milei asumió y se dio cuenta que eso en el presupuesto no era tanto, por un lado, y por el otro lado yo creo que se desconocen los efectos tradicionales de los ajustes, que crean muchísima pobreza y muchísimo Claro. desempleo. En el mapa mental de Milei hay un actor central del capitalismo que no existe, que es la pequeña y mediana empresa. Ujú.
Y esos son millones de puestos de trabajo, de empresarios con empresas y de trabajadores de esas empresas. Sí, un mapa mental intrincado. Pablo, te agradezco muchísimo, la verdad que vuelvo a recomendar el libro que coordinaste y el que participaste de la editorial Siglo XXI. Lo estamos mostrando acá. Es para, bueno, entender el fenómeno, complejizarlo y tratar de ver hacia dónde vamos. Te mandamos un saludo desde La Voz del Interior y te agradecemos nuevamente tu tiempo. Dale, muchísimas gracias. Chao, Pablo. Chau. Seguimos desde la redacción de La Voz, vamos a un corte y ya volvemos con más del programa.